Todos sabemos que todo futbolista sueña con jugar en Europa, jugar la Champions League o mejor aún, ganarla. Jugar en los equipos más grandes de Europa, en los mejores estadios del mundo, jugar un mundial con su selección y ganarlo. Pero eso parece haber cambiado drásticamente en los últimos años. La Saudi Pro League, como se le conoce oficialmente, lleva décadas existiendo, pero durante la mayor parte de su historia no ha sido un referente global. Su importancia se limitaba al ámbito regional, siendo reconocida en países de Asia y Oriente Medio, pero sin hacer ruido en el resto del mundo. Equipos como el Al-Hilal, el Al-Ittihad y el Al-Nassr dominaban los torneos locales y las competiciones asiáticas, pero no competían en el radar de ligas como la Premier League, la Liga Española o incluso la MLS de Estados Unidos. Para entender el contexto previo a 2022, hay que mencionar que la pasión por el fútbol en Arabia Saudita siempre ha sido bastante intensa. Los estadios se llenaban para los clásicos locales y los hinchas mostraban un fervor comparable al de las ligas europeas. Sin embargo, había algo que faltaba: atención internacional. Los partidos no se televisaban fuera de Asia, las estrellas extranjeras eran contadas, y a pesar de que los equipos lograban éxitos a nivel continental, nunca se les veía como contendientes serios en la escena global. Todo comenzó a cambiar cuando el gobierno saudí identificó al fútbol como una herramienta estratégica. Ya en los años previos al 2022 se comenzaron a notar inversiones en estadios, academias juveniles y mejores contratos para atraer jugadores extranjeros. Aunque estos cambios aún no hacían eco en Europa o en América Latina, eran una señal de las ambiciones de un país que buscaba reposicionarse en el mapa del fútbol mundial. Arabia Saudita es uno de los países más ricos del mundo, y esa riqueza se debe principalmente a su petróleo. Durante décadas, el petróleo ha sido el motor económico del país, generando miles de millones de dólares en ingresos anuales. Sin embargo, el gobierno saudí sabe que depender únicamente de esta fuente no es sostenible a largo plazo. Por eso, en 2016 lanzaron un plan llamado Vision 2030. Este ambicioso proyecto busca diversificar su economía, reduciendo su dependencia del petróleo y apostando por sectores como el turismo, la tecnología y, por supuesto, el deporte. El Fondo Soberano de Arabia Saudita, conocido como el Public Investment Fund, es el encargado de ejecutar esta visión. Este fondo tiene un capital estimado en más de 700 mil millones de dólares y ha estado invirtiendo agresivamente en distintos sectores, incluyendo el fútbol. Equipos de la Saudi Pro League como el Al-Nassr y el Al-Hilal reciben apoyo directo de este fondo, lo que les permite ofrecer contratos multimillonarios que ni siquiera los clubes más ricos de Europa pueden igualar. Para Arabia Saudita, el fútbol no es solamente un deporte, es una herramienta de diplomacia, una forma de mejorar su imagen internacional y un vehículo para atraer inversiones extranjeras. Su objetivo no solo es ser una potencia futbolística, sino también para convertirse en un destino global para eventos deportivos y culturales. Cuando Cristiano Ronaldo anunció su llegada al Al-Nassr a finales de 2022, el mundo del fútbol quedó en shock. No solo porque uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos se alejaba de las ligas europeas más competitivas, sino porque lo hacía para unirse a una liga prácticamente desconocida en el panorama global. Aunque otros jugadores extranjeros ya habían jugado en la Saudi Pro League, ninguno tenía el peso mediático y el prestigio de Cristiano Ronaldo. Su fichaje marcó un antes y un después en la historia del fútbol árabe. Es innegable que Ronaldo puso a la Saudi Pro League en el mapa internacional. Su llegada atrajo la atención de los medios internacionales, elevó el nivel de interés global por la liga y disparó las redes sociales de su club, el Al-Nassr. Pero, ¿fue realmente su llegada lo que abrió las puertas a otros jugadores? ¿O hay razones más profundas? La realidad es que aunque Ronaldo aportó visibilidad, la mayoría de los futbolistas que han llegado a Arabia Saudita después de él lo han hecho atraídos por contratos ultramillonarios que los clubes saudíes ofrecen. Por ejemplo, Karim Benzema, quien firmó con el Al-Ittihad por más de 200 millones de euros en 2 temporadas, o Neymar, cuyo contrato con el Al-Hilal superaba los 150 millones de euros anuales. Estos salarios no tienen competencia en Europa, ni siquiera en clubes de élite como el Real Madrid o el Manchester City. Para los jugadores, estas ofertas son oportunidades únicas para asegurar el futuro financiero de sus familias.
Además, Arabia Saudita no solo está fichando a jugadores en la etapa final de sus carreras, como Benzema o Kanté. También ha atraído a talentos en plenitud como Rubén Neves, que tiene 26 años, y Milinkovic-Savic, de 28 años. O incluso promesas como John Durán, el delantero colombiano de 21 años. Esto demuestra que el atractivo saudí no se limita solo a un retiro dorado, sino que también puede seducir a futbolistas que todavía tienen mucho que ofrecer. Aunque Ronaldo no fue la única razón detrás de esta tendencia, su llegada fue simbólica. Fue una declaración de intenciones. La Saudi Pro League no solo busca competir localmente, sino que tiene ambiciones globales. Si bien el dinero es el principal motivo, la presencia de Ronaldo legitimó el proyecto y dio un mensaje claro al resto del mundo. Esta liga está aquí para quedarse. Pero, ¿por qué los futbolistas se van a Arabia? La razón más obvia es el dinero. Los contratos ofrecidos por los equipos saudíes son tan altos que incluso las ligas europeas no pueden competir. En algunos casos, los salarios son 5 o 6 veces más altos que los jugadores recibirían en Europa. Para muchos futbolistas, especialmente los que están en el ocaso de su carrera, esta es una oportunidad única para asegurar su futuro financiero. El atractivo de Arabia Saudita para los futbolistas va mucho más allá del prestigio o la historia de su liga. Lo que realmente llama la atención son los contratos ultramillonarios. Muchos de los jugadores que han decidido mudarse a la Saudi Pro League se encuentran en la etapa final de sus carreras. Para ellos, esta es una oportunidad de oro para maximizar sus ingresos y asegurarse una vida cómoda después del fútbol. Al final de cuentas, las carreras deportivas son bastante cortas y el nivel de desgaste físico y mental es bastante alto. Firmar un contrato por cifras que en Europa serían imposibles de igualar es, en términos económicos, una decisión lógica y hasta necesaria para estos jugadores. Sin embargo, no todos los que se están yendo a Arabia son veteranos al borde del retiro. En los últimos años hemos visto cómo jugadores más jóvenes de 20, 23 o 25 años también han decidido dar este paso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos provienen de contextos donde llegar al fútbol profesional no solo fue difícil, sino que requirió sacrificios inmensos. Muchos crecieron en entornos humildes, donde las condiciones económicas no eran las mejores. Aunque jugar en Europa puede ser el sueño de millones, no siempre garantiza la estabilidad financiera que buscan. A fin de cuentas, ser futbolista también es un trabajo, y para algunos no tiene sentido privilegiar el prestigio en el fútbol europeo si eso no les asegura un futuro sólido. En el caso de estos jóvenes talentos, también está el hecho de que muchos no ven el fútbol europeo como la única forma de trascender. Saben que, aunque logren cierta relevancia en clubes importantes, eso no siempre se traduce con estabilidad económica. Por otro lado, en Arabia, con un contrato de apenas 2 o 3 años, podrían acumular suficiente dinero para resolver sus vidas. En un deporte donde una lesión puede cambiarlo todo, aceptar esas ofertas millonarias puede ser, para muchos, la mejor decisión que podrían tomar. Arabia Saudita no es el primer país que intenta usar el fútbol para ganar relevancia internacional. La MLS en Estados Unidos y la Superliga China han seguido estrategias similares, pero con resultados muy diferentes. La MLS ha sido un ejemplo de éxito a largo plazo. En lugar de depender únicamente del dinero, han construido una base sólida con academias juveniles, estadios modernos y un sistema de liga que fomenta la competitividad. Jugadores como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic y más reciente Lionel Messi han elevado el nivel de la liga, pero el enfoque principal ha sido el desarrollo sostenible y de igual forma la MLS ha ganado muchísima visibilidad en los últimos años. Aún así, a diferencia de China y Arabia, Estados Unidos se sigue enfocando en desarrollar jugadores para su selección nacional, con lo cual no se quedan únicamente con las contrataciones estrellas, sino que también le dan prioridad al desarrollo juvenil. China, por otro lado, intentó un enfoque más agresivo, similar al de Arabia Saudita. Durante un tiempo, la Superliga China atrajo estrellas como Carlos Tevez y Hulk, con contratos multimillonarios. Sin embargo, este proyecto fracasó por falta de infraestructura, regulaciones inconsistentes y una base de fanáticos que nunca pudo crecer lo suficiente. Fue una lección de los riesgos de depender únicamente del dinero. La gran diferencia con Arabia Saudita es que su proyecto parece más sólido. No solo están atrayendo jugadores, sino también invirtiendo en infraestructura,
academias juveniles y derechos de transmisión. Esto les da una ventaja significativa que podría convertir a la Saudi Pro League en una fuerza duradera. Es un hecho que desde la llegada de Cristiano Ronaldo, la Liga Árabe se ha hecho muchísimo más popular. Quizás no ha tenido la visibilidad que tiene la MLS, pero es una liga que en estos últimos 3 años ha crecido de una manera impresionante. A la par, han llegado más estrellas a la liga, con lo cual es posible seguir viendo un crecimiento constante en esta liga. Ahora, hace unas semanas se dio a conocer que en 2034 Arabia Saudita será sede de la Copa del Mundo. Este evento no solo será un escaparate para su liga, sino también una oportunidad para demostrarle al mundo lo que han logrado en términos de desarrollo deportivo. La elección de Arabia como sede ha generado controversia. Algunos acusan a la FIFA de dejarse influir por el dinero saudí, mientras que otros ven esto como un paso necesario para globalizar el fútbol. Sea cual sea la opinión, lo cierto es que este mundial será un punto de inflexión. Arabia Saudita planea utilizar el mundial para consolidar su posición como una potencia deportiva. Los estadios ultramodernos, la infraestructura de primer nivel y los servicios para los fanáticos serán impresionantes. Pero la pregunta es si esto beneficiará al fútbol global o simplemente fortalecerá el dominio económico de unos pocos. Hemos visto que Arabia Saudita ha ganado bastante poder en el mundo del fútbol en los últimos años. Pero ¿cómo afecta esto al fútbol para las siguientes generaciones? El impacto de Arabia Saudita en el fútbol es un arma de doble filo. Por un lado, veo positivo el que Arabia pueda invertir dinero en el fútbol para ganar visibilidad. Pero por otro lado, existe el riesgo de que el dinero se convierta en el único factor decisivo, dejando atrás la pasión, la identidad y la conexión comunitaria que hacen del fútbol algo especial. Las nuevas generaciones se verán más tentadas por el dinero que por el hecho de competir al más alto nivel, con lo cual puede perjudicar las próximas generaciones de los grandes futbolistas. Para los jóvenes jugadores, esto podría significar más oportunidades, pero también más presión. ¿Deberían aspirar a jugar en Europa, donde la tradición y el prestigio son mayores? ¿O en Arabia Saudita, donde las recompensas económicas son incomparables? La respuesta no es sencilla, ya que muchos sí desean cumplir sus sueños en Europa, mientras otros, por las condiciones donde crecieron, deben asegurar su futuro y el de sus familias. Lo que está claro es que el fútbol está cambiando. Las próximas generaciones crecerán en un mundo donde ligas como la Saudi Pro League compiten directamente con las ligas de Europa, ya sea en marketing o en dinero. Esto podría ser algo bueno si se fomenta la diversidad y la competencia, pero también podría polarizar aún más el deporte, creando una brecha entre los clubes ricos y los demás. Arabia Saudita no está acabando con el fútbol, lo está transformando. La pregunta ya no es si está alterando el panorama futbolístico, sino cómo afectará a largo plazo al deporte que conocemos. La inyección de capital, los contratos multimillonarios y la creciente ambición de la Liga Saudí están remodelando las dinámicas tradicionales del fútbol mundial. Mientras que muchos critican la llegada de futbolistas a la Saudi Pro League, ya sea por el dinero o por el hecho de que algunos de estos jugadores están en el ocaso de sus carreras, la realidad es que Arabia Saudita está elevando el nivel de la competición local y creando nuevas oportunidades para que los futbolistas logren asegurar su futuro económico. El atractivo financiero no puede ser subestimado. Muchos futbolistas jóvenes y veteranos están aprovechando esta oportunidad para mejorar su estabilidad económica, un factor que a menudo se pasa por alto cuando se debate sobre el prestigio del fútbol europeo. Los jugadores tienen derecho a tomar decisiones que les beneficien a nivel personal y familiar. Y si esas decisiones los llevan a Arabia, es algo que debemos entender y respetar. La llegada de figuras como Cristiano Ronaldo fue solo el comienzo de una tendencia más amplia. La Saudi Pro League no solo está cambiando la manera en la que vemos el fútbol en ese país, sino que está empujando a otras ligas a repensar cómo deben estructurar sus contratos y cómo pueden retener a sus jugadores. No cabe duda de que Arabia Saudita está invirtiendo fuertemente en el fútbol para 2034 y más allá, con la vista puesta en el Mundial, lo que podría cambiar las reglas del juego por completo. En última instancia, este fenómeno nos lleva a una reflexión más amplia sobre el futuro del fútbol. ¿Seguiremos viendo a los principales jugadores en las ligas más grandes de Europa? ¿O se abrirán nuevos centros de poder
en el Oriente Medio. ¿Cómo afectará esto al desarrollo en el talento joven en Europa y en el resto del mundo? Si Arabia Saudita sigue con este ritmo de inversiones, es posible que el fútbol evolucione de una manera que ni siquiera podemos prever completamente. Y la próxima generación de futbolistas podría ver nuevas oportunidades en territorios antes impensables. El fútbol, como siempre, seguirá siendo el deporte que une al mundo, pero ahora lo hará desde múltiples polos de influencia. Quizás dentro de unos años recordaremos esto como el inicio de una nueva era, donde el poder económico, cultural y deportivo de países como Arabia Saudita cambió para siempre el rumbo de un juego que nunca deja de evolucionar. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre futbolistas que han dejado huella dentro y fuera de la cancha, suscríbete a mi canal, dale al botón de suscripción y acompáñanos en este viaje por el mundo del fútbol. Nos vemos en el siguiente video.